Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Nueva alza en las tasas de interés. La Junta Directiva del Banco de la República elevó otra vez las tasas de interés de referencia hasta el 3%, teniendo en cuenta que la inflación está disparada. ¿Cómo afecta esto a los créditos bancarios? ¿Cuándo se sentirá el efecto? Analizaremos el tema con Jacqueline Piraján, economista del Scotiabank Colpatria. La economía sigue creciendo a un muy buen ritmo. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, dio a conocer hoy que en octubre la economía se expandió más de un 9%. En minutos veremos a cuáles sectores les ha ido mejor a lo largo de este 2021. Se disparó la venta de vehículos usados. Solo durante el mes de noviembre, más de 100.000 carros de segunda cambiaron de propietario. ¿Cómo está este mercado del usado frente a las ventas de carros nuevos? Juan Fernández nos trae todos los datos en su movida empresarial. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos con las noticias más importantes del día. La decisión de la Junta Directiva del Banco de la República de hacer un nuevo incremento en sus tasas de intervención. Son tasas de referencia para el resto del sistema financiero. Antes estaban en 2,5% y ahora suben al 3%. El gerente del emisor, Leonardo Villar, y el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, nos explican las razones de este nuevo incremento. La Junta Directiva del Banco de la República decidió incrementar en 50 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria. Esta decisión se tomó por mayoría de 4 a 3, llevando la tasa de interés a 3%. 3 miembros de la Junta votaron por un incremento de 75 puntos básicos. Esta decisión se adoptó teniendo en cuenta los siguientes elementos. La inflación anual en noviembre sorprendió al alza, registrando un incremento de 68 puntos básicos respecto a la registrada en octubre, con lo cual se ubicó en 5,26%. La inflación básica anual, medida por el IPC sin alimentos ni regulados, también mostró una tendencia creciente al situarse en 2,54%, 52 puntos básicos por encima del nivel de octubre. Estos resultados llevaron a una revisión del pronóstico de inflación a 5,3% para 2021 y a 3,7% para 2022. Indicadores líderes muestran que el PIB continúa con una dinámica de crecimiento importante en el cuarto trimestre, alcanzando niveles superiores a los de la prepandemia, y el equipo técnico ratificó su proyección de crecimiento del PIB de 9,8% para 2021. Se reconoce desde las cifras externas el nivel de déficit en cuenta corriente, que se explica en buena medida como resultado de que el crecimiento está soportado a una demanda interna y que tiene que entenderse esta realidad en el marco de una situación financiera internacional menos holgada. En ese orden de ideas, también se agrega en este comunicado el aumento en las expectativas de inflación a corto y a mediano plazo, a lo cual se le agrega ese riesgo que puede existir de que exista inducción de procesos de indexación mayores a los niveles de inflación. Pero muy importante señalar que la Junta Directiva del Banco continúa comprometida y seguirá haciendo una revisión permanente para garantizar ese compromiso con la meta de inflación que se ha propuesto de tiempo atrás del 3% anual. Y buscaremos los caminos necesarios para lograr esa convergencia en el marco de esa decisión, repito, que se tomara hace algunos meses de arrancar este proceso de normalización monetaria. Pero ¿cuáles son las implicaciones que podría tener para la economía esta alza en las tasas de interés? Para analizarlo hemos invitado a la doctora Jacqueline Piraján, economista del Scotiabank Colpatria. Doctora Piraján, buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Buenas noches, Víctor. Un saludo a todos los televidentes del programa y muy feliz de estar aquí acompañándolos. Muchas gracias a usted. Bueno, pasa la tasa de interés de referencia del 2,5 al 3%, es decir, un incremento de 50 puntos básicos. De todas formas, un incremento fuerte, ¿no? Generalmente se hacen incrementos o disminuciones a una velocidad de 25 puntos básicos. ¿Ustedes en el mercado esperaban este ajuste de 50? Sí, efectivamente, Víctor, en esta reunión en especial se estaban esperando
eso es lo que llamamos un medio punto porcentual de subida en la tasa de interés, que pues digamos que también en términos técnicos se dice de 50 puntos básicos. Entiendo, pero me llamó mucho la atención, la Junta Directiva está compuesta por 7 integrantes, 4 que hicieron mayoría hoy, decidieron ese ajuste de 50 puntos básicos, pero 3, que también es una cifra muy importante, 3 codirectores, integrantes de la Junta, querían un incremento superior de 75 puntos básicos en las tasas de interés. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué mensaje con esa decisión tan dividida, qué mensaje nos envía el Banco de la República? Bueno, Víctor, en primer lugar, es importante revelar por qué están subiendo las tasas de interés en Colombia. Como ustedes escucharon en el comunicado, hemos tenido una recuperación más rápida de lo que estábamos anticipando y eso también está haciendo que el ajuste en tasas de interés sea un poquito más acelerado de lo tradicional. Si recordamos, durante el principio de año casi que el consenso de mercado apuntaba a un crecimiento del 5% más o menos para la economía colombiana en 2021 y hoy estamos hablando que esas tasas de expansión podrían ser incluso del 10%. Esta perspectiva positiva, digamos que estaría explicada o fundamentada en el hecho de que hemos tenido reaperturas relevantes y que, perdón, es que no sé si están escuchando el gato. Sí, no, tranquila, adelante, la estoy escuchando, doctora Piraján. Un momento, voy a sacarlo y ya vengo. No, doctora Piraján, por favor no se vaya que estamos en directo. Tranquila, no hay problema con el gato, adelante. Me estaba contando. Listo. Perdón. Entonces, es que en este proceso de recuperación hemos tenido un avance del 10% de la economía casi en lo ocurrido hasta el tercer trimestre y de hecho cuando concluimos ese tercer trimestre pues la economía ya estaba operando por encima de niveles prepandemia. ¿Qué nos dice esto? Que básicamente ya no necesitamos un tipo de expansión tan, una política monetaria, digamos, tan expansiva como antes, porque ya no estamos tan mal como antes en términos de actividad económica. Y por otro lado, pues al ser la recuperación más acelerada, pues también estamos viendo que estos ajustes están siendo mucho más acelerados. Por otro lado, pues también estamos sufriendo un impacto de inflación que tiene algunos fundamentales locales, pero también digamos que tenemos un impacto internacional. En particular, ustedes han notado que ir a hacer mercado se ha vuelto más caro, sí. Particularmente en los precios de los alimentos. Hemos visto que la carne se ha elevado de precios, tal vez no sea como por un canal externo, sino porque estamos teniendo competencia por el sector exportador, de cara a que las personas que producen carne pues también están encontrando mejores precios afuera, también ajustan los precios adentro y de cara también a los efectos que tiene la situación internacional a nivel de precios. Entonces, en este contexto, pues lo que estamos viendo es que tanto el crecimiento ha sido más alto de lo esperado como la inflación se ha ido por encima de la meta del Banco Central e incluso por encima del techo del rango meta. Es por eso que estamos viendo estos ajustes de la tasa de interés. Bueno, en caso de que el gatico se le suba al escritorio no hay problema, ¿no? Lo volvemos famoso. Una pregunta, ¿por qué es tan importante atajar la inflación? ¿Cuál es el problema de que la inflación se suba, se dispare? ¿Por qué eso preocupa tanto al Banco de la República? Bueno, en principio, pues vemos que la inflación está subiendo por razones ajenas al control del Banco de la República. Está sucediendo porque a nivel internacional todavía los canales logísticos tienen un poco de problemas para poder transportar las cosas adecuadamente y en el tiempo adecuado. Estamos teniendo escasez en la producción de chips y todo esto, lo anterior, pues lleva a que las cosas se vuelvan más costosas porque hay una sensación de escasez, digamos, incrementada. Eso realmente con las tasas de interés no se soluciona. Lo que quiere solucionar un poco el Banco de la República es que esa percepción de altos precios no se traslade permanentemente en el tiempo y pues digamos que explicando un poco, por ejemplo, alguien que en este momento esté buscando comprar algún bien durable, lo encuentra caro, va a la tienda y el señor pues ve que las cosas están caras y que la gente está pagando, puede seguir indexando los precios incluso si no está sintiendo esas presiones de costos. Entonces, al encarecer, digamos, el precio del dinero o subir la tasa de interés, pues el Banco Central está mandando una señal a los consumidores a que sean un poco más cautos en sus decisiones de consumo y así pues moderar un poquito esas presiones de demanda que podrían alentar a que efectivamente los precios sigan subiendo, tanto respondiendo al tema de costos como respondiendo al tema de que la gente va y efectivamente pues sigue comprando a estos precios. Entonces, es uno de los mecanismos que el Banco Central utiliza como para que la inflación
no siga en una espiral alcista, sino que más bien se modere. Y como ustedes ven, no, la tasa del Banco Central no está necesariamente haciendo que los buques se muevan más rápido o que las cosas funcionen de una mejor manera, sino más bien está mandando señales al consumidor de que sea un poco más cauto y modere un poco su demanda en este contexto en el que estamos teniendo pues presiones inflacionarias realmente altas. Pero ¿son solo señales al consumidor o realmente, por ejemplo, a la hora de ir a pedir un crédito, realmente el crédito va a salir más caro, nos van a cobrar una mayor tasa de interés en el banco comercial porque el Banco de la República, que es el banco emisor, empezó a subir sus tasas de interés? Sí, efectivamente, creo que en la parte de tasas de interés tenemos dos componentes relevantes. El primero es esa tasa base que nos da el Banco Central, porque al final es el costo base del dinero, es decir, cuánto cuesta tener esa liquidez. Y en segundo lugar, pues también estamos viendo que los bancos tienen como un margen por encima de esas tasas de interés y también responde bastante a la percepción sobre la economía colombiana. En este momento, pues estamos viendo que, por ejemplo, la tasa de usura, que es como a la que muchos bancos se pegan como para asignar créditos, por ejemplo, de tarjetas de crédito, está incrementándose en los últimos meses y pues eso responde al hecho de que esa tasa base del Banco Central está subiendo y también digamos que a la percepción de que los consumidores pues cada vez están teniendo la posibilidad de acceder a ese crédito un poco pues con tasas un poco más altas. El Banco de la República dice que la inflación este año va a cerrar en 5,3%, pero que espera que converja, es decir, empiece a disminuir, ojalá hasta la meta que tiene el Banco de la República, que lo ideal para el emisor es que la tasa de interés esté en el 3%. ¿Qué tan posible es esto, teniendo en cuenta pues, que el problema de los contenedores no lo podemos controlar desde aquí? Sí, efectivamente. Hay varios componentes que podrían llevarnos a tener inflaciones más bajas en el futuro. El primero de ellos es que las subidas de los precios no son permanentes, entonces la inflación es como la variación de esos precios. Al inicio de año teníamos, hagan de cuenta, unos precios en 100, hoy tenemos unos precios en 105, de ahí la inflación de 5%. Pero pues lo que estamos viendo a nivel internacional es que, por ejemplo, los fletes empezaron a bajar, hay algunos precios de algunos commodities que también empezaron a moderarse y cuando nos comparemos de estar en ese 105 a estar en unos niveles un poco más bajos, ahí vamos a empezar a ver que la inflación empieza a disminuir y eso debería también transmitirse a precios claves de la economía, como por ejemplo eventualmente una moderación en el costo de los insumos que indirectamente pues le pega a los precios de los alimentos. Entonces, por esas vías es que uno ve, digamos, la posibilidad de estabilización. Claro. Y por el otro lado, como les comentaba, entre más selectivo se vuelva un consumidor, entre más piense que cada vez el uso del dinero se vuelve más caro, pues vamos a tener como una demanda que se contiene de una manera adecuada y que manda señales a las personas que venden sobre la posibilidad de ajustar o no sus precios. Entonces, si yo voy, digamos, a un centro comercial y digo, hoy me va a costar un poco más comprarme este bien, tal vez no tengo tanta urgencia para comprarlo, puede que me pueda esperar un poco más adelante a que las cosas se demoderen un poco o que los precios se ajusten. Una última pregunta. El Banco de la República, su primer incremento este año fue de 25 puntos básicos. Después hubo un segundo incremento de 50 puntos básicos. Y este es el tercer incremento consecutivo de otros 50 puntos básicos. En total, 125 puntos básicos. Y seguramente el próximo año van a seguir subiendo las tasas de interés. ¿Esto al final no le va a quitar impulso a la reactivación económica de nuestro país? Tenemos que abordar un concepto muy clave y es cuánto es la tasa real de política monetaria. En este momento tenemos una tasa de 3% que se está enfrentando a una inflación de 5%. Si uno hace, digamos, como sumas y restas, esa tasa nominal del 3% menos el 5% de inflación, las tasas reales son negativas. Y eso, pues, aunque las personas no lo perciben directamente, sí es un impulso para la actividad económica tener esas tasas de interés tan bajas. De hecho, podemos decir que en la historia reciente estamos teniendo tasas reales negativas y digamos las más negativas que hemos tenido en ese periodo. Y lo que se ve es que en adelante podría seguir subiendo la tasa de interés, hasta donde prevemos más o menos que hasta el 5%, y eso se podría considerar un poquito una tasa neutral. Si tenemos una tasa del 5%, con una inflación que se encamina a algo cercano entre 3,5% o 4%, estamos hablando de tasas en términos reales, 5 menos 4, digamos, claro. Un 1% positivo, que todavía no es
una tasa que se considere de contracción, sino que lo que está haciendo el banco es llevando un impulso un poquito más moderado a la economía colombiana. Es como cuando uno va acelerando el carro. En este momento el banco lo que está es quitando el pie del acelerador para llevar a la economía como a una velocidad un poquito más de crucero, sin tener que forzar a empujar o a inyectar, digamos, como más fuerza a la economía, sino está dejando que la economía reaccione, y cada vez el empujón que está dando la política monetaria es más moderado. Por eso es que el Banco de la República dice que aún así la tasa de interés sigue siendo expansionista, es decir, sigue contribuyendo con el crecimiento económico. Bueno, doctora Piraján, ¿cómo se llama el gatico? ¿Finalmente se portó juicioso? El gatico, sí, ya está por allá jugando, se llama Tony. Tony, saludos entonces a Tony. Muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Feliz fin de semana. Gracias, igualmente, que estén muy bien. Una de las noticias económicas más importantes del día. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo le está yendo al comercio en estos días y qué expectativas tienen para el cierre del año. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. La economía en Colombia perdió un poco de ritmo en su proceso de reactivación durante el mes de octubre que ya pasó, pero sigue expandiéndose a niveles muy satisfactorios. Según el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, durante octubre la economía tuvo un crecimiento del 9,3%. Veamos. Este balance, en donde recordemos el crecimiento del indicador de seguimiento a la economía se ubica en un 9,3% en octubre en términos de su crecimiento anual, pues es importante entrar a analizarlo en su perspectiva año corrido. En el año corrido estamos viendo que todas las desagregaciones que nosotros tenemos en el indicador de seguimiento a la economía están presentando crecimientos positivos. El crecimiento más importante en el año corrido, en este caso en particular, está en la rama de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, que en su conjunto está presentando un valor agregado durante 10 meses de 2021, que es un 21,9% superior al valor agregado que se generó en los 10 primeros meses del año 2020. Mientras tanto, la rama de actividad, que ya no es una rama, sino es un segmento o una actividad primaria, porque no podemos hacer la desagregación a este nivel de coyuntura mensual entre las actividades agropecuarias y la explotación de minas y canteras, estamos viendo un crecimiento año corrido de las actividades primarias, en este caso del 0,8%, cuando comparamos el valor agregado de las actividades primarias en 10 meses de 2021 contra los 10 meses de 2020. Aquí nuevamente estamos viendo cómo en la variación anual ajustada por efecto estacional y calendario, pues tenemos los ajustes respectivos y estamos replicando, pues en particular, las variaciones intermensuales que ya habíamos visto anteriormente para cada una de las actividades primarias y secundarias y para las ramas a través de las cuales podemos desagregar las actividades terciarias. Por eso nosotros presentamos que, en resumen, tenemos un crecimiento del valor agregado de la economía colombiana en octubre del 2021 del 9,3%, que nos ubica en el año corrido en un 9,9%, que es una reducción de 1/10 frente al año corrido que teníamos en los 9 primeros meses del año, entre enero y septiembre, que en valor agregado era de 10 puntos porcentuales. Por otro lado, para los usuarios de las series ajustadas por efecto estacional y calendario, el crecimiento anual en serie original en octubre del 2021 del 9,3% se lee como un crecimiento ajustado por efecto estacional y calendario anual del 9,1% y como una contracción intermensual entre septiembre y octubre del 2021 del menos 0,2%. En más información, los comerciantes de Bogotá se declararon muy satisfechos con los niveles de ventas reportados anoche cuando se celebró la primera jornada de Bogotá Despierta. El director de FENALCO Bogotá, Juan Esteban Orrego, nos cuenta todos los detalles. Tenemos un muy positivo balance del primer día del Bogotá Despierta. Incremento en las ventas de un 30% en las horas de la noche, o sea, se concentró en las horas de la noche el 30% de las ventas del día. Esto pues es muy bueno porque la gente ha podido empezar a disfrutar de esta oportunidad para salir en un momento de menos congestión
en lo que hoy estamos viendo que realmente es complejo durante el día. La policía nos da un reporte también positivo en lo que tiene que ver con seguridad. La gente ha estado juiciosa con el tema del manejo de la bioseguridad, con la cual insistimos porque ahora sigue el fin de semana. Con esa extensión del Bogotá Despierta seguramente va a fluir mucha más gente todavía. Entonces se requiere que la gente sea muy consciente y maneje responsablemente la bioseguridad. Los productos más vendidos son vestuario, calzado y artículos de belleza. Pero en general todo el comercio se viene moviendo muy bien, afortunadamente. Y los centros comerciales nos reportaron que hacia las 11 de la noche ya empezó a cerrarse muchos de estos porque desde las 10 empezó a disminuir el flujo de personas. Normalmente durante el fin de semana pues el flujo de personas es mayor, entonces seguramente vamos a ver que se va a cerrar un poco más tarde cada día. Pero no solo los comerciantes de la capital están contentos con sus ventas. En todo el país hay buenos reportes y hay optimismo frente al cierre de este año. El presidente de FENALCO Nacional, Jaime Alberto Cabal, también con los detalles. En esta temporada de cierre de la época navideña, FENALCO y los comerciantes esperan un gran comportamiento por parte de los colombianos. Hemos realizado una encuesta para mirar el comportamiento de compra y hemos llegado nuevamente a unos resultados muy interesantes donde vestuario, calzado vuelve a estar al primer lugar de interés de las compras de los colombianos. Igualmente los equipos de tecnología, la juguetería, alimentos y bebidas, especialmente rancho y licores, son los principales ítems que piensan comprar los colombianos de aquí al 24 de diciembre. Para el 36% de los encuestados, el presupuesto que se va a invertir es superior a 500.000 pesos. Creemos que con esto vamos a tener una temporada de cierre muy positiva para el comercio colombiano. Y en medio de la alegría que trae la época de Navidad, muchos empresarios y compradores enfrentan algunas dificultades. De un lado, la baja oferta de ciertos productos como juguetes y de otro lado, las alzas, fuertes alzas en los precios derivados de los problemas nacionales e internacionales que tanto hemos explicado. Sol Suárez averiguó mucho más sobre este panorama. Veamos. Esta Navidad tiene algunas particularidades como lo son la subida de precios de muchos productos y la disminución en la oferta de mercancías en algunos establecimientos comerciales derivada de los problemas logísticos que vive el mundo entero. Un ejemplo de ellos es la juguetería y tanto vendedores como consumidores aseguran que no solo los juguetes están más caros para esta Navidad, sino que hay menos variedad. Siguen siendo los mismos juguetes y pues han subido muchísimo. Anteriormente uno conseguía un juguete de 100.000, 90, ahorita es en 180 el mismo juguete del año pasado. Nosotros no importamos, sino que le compramos a nuestros proveedores de todos los años y lo que nos indicaron este año es que está muy costoso importar. Entonces a nosotros también nos subieron los precios y pues está bastante difícil seguir con el negocio. Sí, bastante gente ha venido a comprar y pues le preguntan a uno por el precio y uy, no, están re carísimos, entonces salen y se van. Otros pues dicen sí, están un poquito costosos, pero de igual forma pues los necesitamos y se los llevan. Estas imágenes que ustedes pueden ver son de la llamada La Mejor Feria del Juguete, ubicada en la calle 13 en Bogotá, que estará abierta hasta el 24 de diciembre y en donde sus comerciantes luchan por reactivarse. Así como la juguetería, productos como la natilla y en general productos hechos en leche también tienen aumentos de precios debido a que se han encarecido los insumos requeridos para producir la leche. El costo de producción de leche en las fincas se ha incrementado de manera dramática. Los fertilizantes en el mundo han subido 60-65%, y eso los usamos para producir nuestros pastos. Los alimentos balanceados igualmente han subido, la droga veterinaria ha subido. La industria de la leche también está viendo problemas en altos costos que han llevado a una alza acumulada del 10% en la leche este año y también enfrentan dificultades logísticas. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos en cuánto quedará el presupuesto de Bogotá para el próximo año y cómo se va a distribuir. Ya regresamos. Y regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, muy importante para la capital de la República, 28,5 billones de pesos y corresponde al monto del presupuesto que tendrá Bogotá en el 2022, el cual fue expedido hoy por decreto
por la alcaldesa Claudia López tras los tropiezos que tuvo el proyecto durante su trámite en el Consejo de la Ciudad, donde finalmente no pudo cumplir con todo este trámite. Este presupuesto será distribuido así: 85% de los recursos se irán para inversiones sociales, el 12% para el funcionamiento del sector público y el 2,5% va para el servicio de la deuda. Y a esta hora le quiero dar la bienvenida, como siempre, a mi compañero Juan Fernández, quien nos trae temas muy interesantes para cerrar esta semana. ¿De qué negocio, Juan, nos cuenta hoy? Adelante, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, hoy le voy a hablar de vehículos, del número de traspasos, pero del mundo de los usados, que da una medición bastante precisa en cuanto a qué tanto se está moviendo el mercado de estos usados en Colombia versus el de los vehículos nuevos. Así, en noviembre pasado se registraron 107.200 traspasos en el país, un 19.4% más que en 2020, cuando se traspasaron 89.800 unidades. Y Andemos, el gremio de importadores y ensambladores de vehículos, da cifras sobre la relación entre nuevos versus usados. Así, por cada vehículo nuevo se hacen 4.5 traspasos frente a 3.8 traspasos que se realizaban en 2020. Dice Andemos que la limitación de la oferta de vehículos nuevos y la necesidad de las personas por tener un modo de transporte individual para protegerse del coronavirus llevó al crecimiento de este mercado. En el acumulado del año, los traspasos alcanzan 1.009.000 registros, siendo la primera vez que el país supera el 1.000.000 de traspasos en la historia. Esa cifra representa un 65% más que el mismo periodo de 2020. En cuanto a marcas y modelos de los vehículos vendidos, en el primer lugar está Chevrolet. Tiene 6 de las 10 marcas que más se traspasan en el país. Del que más hacen traspasos en este momento es del Chevrolet Spark, modelo 2013, con casi 49.000 traspasos hasta noviembre de este año. Y sigue el Chevrolet Aveo, modelo 2009, con 23.400 traspasos. Y esta, pues, es la movida de hoy sobre los traspasos de carros usados en Colombia. Gracias, Juan. Lo esperamos la próxima semana con más movidas empresariales, porque ahora vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, será de 3.999 pesos con 85 centavos. Bajó 3 pesos con 12 centavos, pero quedó ahí pegadito de los 4.000 pesos el dólar. Petróleo Brent, de referencia para nuestro país, cayó 2,75%, se ubicó en $72 con 96 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para el fin de semana a 2.118.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 0,91%. La acción que más se valorizó fue la del grupo Sura. Desde hoy vuelve a negociarse la acción ordinaria de esta compañía, luego de que se conocieran los detalles a través del cuadernillo de la OPA lanzada por el grupo Gilinski sobre esta compañía. Su acción se disparó cerca de un 15%. La acción que más cayó fue preferencial del grupo Argos, que tuvo un retroceso del 5,42%. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, destacó hoy estos datos publicados por la muy prestigiosa revista The Economist sobre los países que más reactivación económica han tenido frente a las cifras que se registraban en la prepandemia, antes de que llegara el coronavirus. Escuche bien, Colombia está ocupando el primer puesto entre los 100 países medidos. La reactivación actual de Colombia es del 108,5% frente a los meses previos a la pandemia. Le sigue en Pakistán con un 107,1% de reactivación, Egipto 98%, Nigeria 97,5%, Irlanda 94%, Hong Kong 92,4% y México 92,3%. Estos últimos países todavía no se han recuperado plenamente de esa histórica crisis por el COVID-19. Así terminamos por hoy, pero los esperamos ya el próximo lunes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz fin de semana, feliz noche para todos.